Dices que amas a Dios, pero odias a quien piensa diferente. Vas al templo, pero no soportas mirarte al espejo. ¿Sabes por qué? Porque la imagen de Dios que creaste está hecha a la medida de tu ego. Dices que amas a Dios, pero eres incapaz de amar a quien no está de acuerdo contigo. ¿Qué clase de fe es esa que se pudre al contacto con lo contrario? Cargas la Biblia bajo el brazo como si fuera un escudo, pero no tienes el valor de mirar tu propio reflejo sin vomitar culpa. Vas al templo para mantener la fachada, porque si te encaras en el silencio de tu cuarto, te desmoronas. Y te voy a decir por qué. Porque el Dios que adoras es una caricatura moldeada con tus frustraciones, tus complejos, tu miedo a no ser relevante. Creaste un Dios que odia a las mismas personas que tú odias. Un Dios vengativo, celoso, pequeño, hecho a la medida de tu ego inflado y tu alma raquítica. La cuestión aquí no es cuestionar la existencia de Dios, sino la de un ser que inventaste bajo tus propias reglas. Ese no es el Dios real. Tú no sirves a Dios, tú te sirves de Él, como muros para proteger tu mentalidad de rebaño. Hablas en nombre de Dios, pero actúas como si fuera tu mascota personal, tu justiciero emocional. Y en el fondo, lo sabes. Por eso desvías la mirada cuando el silencio grita más fuerte que el coro de tu iglesia. ¿Quieres hablar de fe? Empieza por demoler el altar que construiste para ti mismo. ¿O vas a seguir fingiendo que es Dios quien habla, cuando en realidad es solo tu ego gritando con acento religioso? Tú no adoras a Dios. Adoras una imagen deformada de tu propia carencia, un reflejo moldeado por las heridas que nunca tuviste el valor de enfrentar. El Dios que habita en tu altar no es el creador del universo. Es el eco de tu trauma, de tu resentimiento, de ese miedo constante a ser demasiado pequeño para merecer amor. Y por eso necesitas que Él odie todo lo que tú odias. Porque si tu Dios está de acuerdo con todo lo que piensas, tal vez no estás escuchando una voz divina, sino solo a tu ego susurrando desde adentro de tu propia cabeza. Carl Jung escribió que aquello que te niegas a ver en ti mismo, tu sombra, termina siendo proyectado en los demás. Y eso es exactamente lo que pasa con tu concepto de Dios. Rechazas tu orgullo, así que lo llamas justicia. Disfrazas tu inseguridad con dogmas. Y cuando aparece ese miedo de ser irrelevante, inventas un Dios celoso, vengativo, controlador, igualito a ti. No es casualidad, es proyección. Tú no estás buscando la verdad, estás buscando un Dios que valide tu estructura emocional, que te dé la razón, que te haga sentir especial. Un Dios que no te proteja del mal, sino de tu propia insignificancia. La religión, en este contexto, se convierte en un escondite emocional. Un teatro sagrado donde el público aplaude tu hipocresía porque también carga el mismo vacío. Y cuanto más frágil te sientes por dentro, más ruido haces por fuera. Gritas versículos, señalas pecados, te haces pasar por devoto. Pero basta que llegue el silencio, basta que una oración no tenga respuesta para que todo se derrumbe. Porque ese Dios que construiste con las manos temblorosas del miedo nunca fue real, solo existe mientras sigas huyendo de ti. Y el problema es que tarde o temprano, el Dios verdadero aparece, y no se parece en nada al que inventaste para proteger tu orgullo. Fe que no soporta ser cuestionada no es fe, es huida. Y cuando necesitas proteger tus creencias como si fueran castillos de naipes, es porque, en el fondo, sabes que no se sostienen solas. Te aferras a versículos como quien se aferra a muletas, no por reverencia, sino por pánico a enfrentar la vida sin un guión preestablecido. Y es ahí donde la fe pierde su fuerza y se convierte en fanatismo. Cuando deja de ser un acto de valentía
y se transforma en calmante para el miedo. El creyente auténtico no necesita atacar al diferente. Quien lo hace es el inseguro, el adoctrinado, el desesperado por controlar. Søren Kierkegaard decía que la fe verdadera empieza donde termina la lógica, pero nunca donde termina la conciencia. Creer, según él, es saltar al abismo sabiendo que tal vez no haya suelo. Y aún así, saltar. El problema es que hoy mucha gente salta, pero solo cuando ya está asegurado el piso. Quieren fe sin duda, religión sin tensión, espiritualidad sin riesgo. Quieren un Dios domesticado que solo confirme lo que ya piensan. Y por eso, cualquier voz contraria es vista como amenaza. No es que tengas razón. Es que tu estructura interna es tan frágil que cualquier grieta se vuelve terremoto. Fe sin lucidez es peligrosa porque disfraza ignorancia de santidad. Crees que estás siendo fiel, pero solo te estás escondiendo detrás de ideas que nunca te atreviste a revisar. Y mientras más ciego estás, más crees que estás viendo. Eso no es iluminación, es delirio. La espiritualidad auténtica no elimina la duda, camina con ella. Lo que te hace crecer no es cuánto repites, sino cuánto te atreves a revisar. Fe no es cerrar los ojos y seguir, es abrir los ojos y avanzar igual. El fanático confunde convicción con prisión, y mientras sigas llamando a eso fe, va a seguir siendo solo un miedo bien disfrazado. Existe un tipo de idolatría que es más peligrosa que todas las demás. No es la del oro, no es la del cuerpo, ni siquiera es la del poder. Es la idolatría del propio ego, disfrazada de devoción. Crees que estás adorando a Dios, pero en realidad solo lo estás usando como un espejo pulido donde tu ego se contempla vestido de santo. Tu oración es un monólogo, tus ayunos son vanidad, tus cultos son exhibiciones. No estás buscando transformación, estás buscando escenario, y por eso tu espiritualidad grita tan fuerte. Porque en el fondo no quiere ser escuchada por Dios, quiere ser aplaudida por la gente. La religión, cuando es secuestrada por el ego, se vuelve espectáculo. Y el altar deja de ser un lugar de rendición para convertirse en un trono. El problema es que quien sube al trono olvida cómo se arrodilla. ¿Te has dado cuenta? Gente que habla con la seguridad de quien tiene línea directa con lo divino, que interpreta la Biblia como si leyera su propio reflejo, que se cree elegido, pero actúa como si fuera de una élite. Eso no es fe, es narcisismo con acento sagrado. Y lo más peligroso de todo, que quien adora a su propio ego cree que está siendo fiel, cuando en realidad solo se está usando de Dios para alimentar su vanidad. Y aquí va una verdad que nadie quiere escuchar. A veces, tienes que derribar el altar que construiste, porque no fue hecho para Dios, fue hecho para ti mismo. Fue levantado con ladrillos de orgullo, cemento de carencia y barniz de versículos. Y por eso defiendes tanto tus certezas, no porque sean sagradas, sino porque, sin ellas, no sabes quién eres. Tu ego religioso se volvió tu identidad. Y cualquier cuestionamiento, cualquier espejo, cualquier silencio, lo tratas como si fuera herejía. Pero te lo digo claro, herejía no es dudar de Dios. Herejía es fingir que tú eres Él. Llega un momento en el que el ruido ya no te protege. La retórica falla, el discurso se atraganta, la oración se vuelve eco. Y lo único que queda es el silencio, ese que te mira por dentro, que te confronta cuando nadie más te está viendo, que desmonta tus máscaras una por una. Y es justo en ese lugar donde Dios se revela, no con truenos, no con coros, sino con un silencio tan brutal que solo queda una cosa: la verdad. No la que tú predicas, sino la que siempre evitaste. Y esa verdad no grita, te atraviesa.
y te muestra que mucho de lo que llamabas fe era solo miedo disfrazado de liturgia. Dices que crees en Dios, pero no soportas cuando Él guarda silencio. Porque en el fondo no quieres un Dios real, quieres un ventrílocuo que repita todo lo que tú ya decidiste. Pero Dios, el verdadero, no juega con el ego. Él desmonta fachadas con el tiempo. Te confronta en la oscuridad, cuando cierras los ojos esperando consuelo, y lo que recibes es un espejo. Y por eso el silencio es insoportable para quien vive de apariencias, porque no distrae, revela, arranca las cortinas, te obliga a ver, por fin, en qué te has convertido mientras fingías ser devoto. El silencio de Dios no es ausencia, es purificación, es cuando Él calla para que tú dejes de usar la fe como ruido. Es ahí, en el espacio entre lo que dices y lo que realmente eres, donde lo sagrado sucede. Y ese encuentro no se puede manipular. No puedes programarlo con liturgias, no puedes ganarlo con palabras. Lo único que puedes hacer es rendirte, porque mientras sigas intentando controlar a Dios, Él seguirá en silencio. Pero cuando por fin seas lo bastante sincero como para escuchar lo que ese silencio está diciendo, quizás, por primera vez, Dios hable. Y no será con tu voz, será con la suya. Si llegaste hasta aquí, quizá ya te diste cuenta de que este video nunca fue sobre Dios. Fue sobre ti, sobre todo lo que construiste en su nombre para no enfrentar lo que llevas por dentro. Fue sobre el teatro armado con buenas intenciones, pero actuado con miedo. Sobre la fe que dices cargar, pero que se derrumba cuando el otro piensa diferente. Sobre esas verdades que repites como armadura, pero que jamás te atreviste a cuestionar de verdad, porque sabes que, si desmontas esa estructura, tal vez descubras que nunca fue sagrada, solo era cómoda. Pero ahora que ya no hay dónde esconderte, dime, ¿cuál es el altar que aún no tuviste el valor de derribar? Ese que levantaste con argumentos bonitos, pero que hoy solo sirve para proteger un ego frágil, inseguro, hambriento de aplausos. ¿Qué queda cuando el coro se calla, cuando el culto termina, cuando tus certezas se hacen silencio? La respuesta no tiene que llegar ahora. Pero si apareció una incomodidad, una memoria, si algo dentro de ti se movió mientras veías esto, entonces quizás este video hizo lo que tenía que hacer: desgarrar, no consolar. Porque el crecimiento no nace de la confirmación, nace de la ruptura. Y si este video tocó algo dentro de ti, aunque sea un poco, entonces deja tu comentario. Cuéntanos qué parte te confrontó más, qué herida empezó a doler, o qué máscara finalmente viste que sigues usando. No es solo una opinión, es un reflejo. Y tal vez alguien, al leerte, también se reconozca. Deja tu like, no por compromiso, sino porque eso ayuda a que este contenido le llegue a quienes también necesitan ser atravesados por esta misma verdad. Y si quieres seguir esta jornada de lucidez, suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Aquí no hay anestesia espiritual. Aquí hay espejo. Y los espejos nunca mienten.